Buenos días, es miércoles y le damos la bienvenida a cada uno de los estudiantes que nos escuchan en este día, cuando ustedes reciban este video y cuando entonces puedan ver. Espero que sea de bendición. Creo que dado que muchos de los países todavía no han permitido que las iglesias regresen, puede ser hasta el mes de julio, posiblemente agosto, que no vayamos a las clases en vivo. Así que el plan por ahora, a menos que algo cambie, va a ser de continuar enviando entonces estas enseñanzas pregrabadas. Y ya en el mes de julio, de agosto, vamos entonces a regresar a las sedes, ahí a las ciudades donde tenemos entonces las clases en vivo, y así lo haremos el segundo y el cuarto lunes de cada mes. Pero ahora vamos a seguir enviando cada semana por lo menos una conferencia por video. Así que vamos a orar y vamos a continuar entonces nuestro estudio del Antiguo Testamento. Señor, gracias te damos en esta mañana por un nuevo día. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad, que son nuevas cada día. Señor Jesucristo, te alabamos, damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Espíritu Santo, gracias porque vives en nosotros, moras en nosotros y nos enseñas las verdades de la palabra de Dios. Señor, Trino Dios, te alabamos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos entregamos a ti. Gracias por este seminario, gracias Señor por esta oportunidad que tú me das a mí de ser el instructor. Bendice a cada pastor y a cada líder, a cada iglesia, a cada ciudad. Y Señor, seguimos esperando en ti, reconociendo que tú eres un Dios soberano, que estás en control y que tienes un plan con todo lo que tú permites. Así que estamos en tus manos, usa tu iglesia para seguir dando testimonio de la persona y la obra de Jesucristo y de la necesidad de cada uno de nosotros de venir al conocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Entonces, perspectiva general del Antiguo Testamento. Espero que todos ya tengan sus libros, si no, ya en esta semana deben de recibirlo. Así que una vez que lo tengan, pueden entonces seguir con o empezar con sus lecturas. Vemos aquí que tenemos la lectura de la página 8 a la página 30, comenzando el próximo lunes, el 1 de junio. Si ya empezaron su lectura, perfecto. Continúen, van a tener muchas lecturas de pasajes bíblicos, así que le va a tomar tiempo. Me gusta cada vez que comenzamos un nuevo libro hablar un poco acerca de nuestra filosofía, de nuestra visión como ministerio de Leadership Outreach. El propósito, solamente para recordarle, para los que son nuevos, esto les ayuda, de nuestro ministerio, y le llamamos Network porque es una red de iglesias y de líderes que son parte de nuestro seminario. Tiene como propósito el desarrollo teológico y ministerial de pastores y líderes con el fin de producir la multiplicación de líderes cristianos y de nuevas iglesias con vista a la transformación de comunidades por medio de Jesucristo. De nuevo, para explicar un poco, deseamos enseñar la palabra de Dios de una manera fiel, de una perspectiva conservadora, evangélica, y esperar en el Señor para producir crecimiento y cambio en cada una de nuestras vidas. A su vida cambiar, y aquellos que son parte de este ministerio, ustedes usar esta información, lo que están recibiendo para transmitir esta información, esta enseñanza a otros. Y junto con la ayuda del Espíritu de Dios, nuestras vidas van a ser cambiadas. A la vida, al nivel que su vida, su familia, su iglesia sea cambiada por el Espíritu de Dios, entonces su iglesia va a afectar la condición espiritual en su comunidad. Y ese es el fin. El fin no es simplemente transmitir información, sino oramos para que haya cambio en nuestras vidas y que se puedan producir líderes que se multipliquen a través del discipulado, a través de la iniciación de nuevas iglesias. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? Tenemos tres y son básicos. Primero, el entrenamiento teológico. Es lo que estamos haciendo. Entrenamos, capacitamos a los pastores y a los líderes en tópicos relacionados con la teología. Segundo, el desarrollo ministerial del líder. Queremos que cada pastor y cada líder se entrene para ser mejor en aquel llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Y por último, queremos ver la plantación o iniciación y multiplicación de
iglesias. Creemos que Dios ha llamado a la iglesia a reproducirse, a multiplicarse, sea ellos directamente o ayudando a otras iglesias a poder ser iniciadas. Hay muchos campos blancos que necesitan la palabra de Dios, así que creemos que debemos de iniciar nuevas iglesias. ¿Cómo recibir el máximo beneficio de su estudio? Algunos de ustedes han hablado conmigo. ¿Cómo puedo entonces obtener el máximo beneficio de estos estudios que estamos haciendo? Le voy a dar 7 pasos. Primero, sea consistente. Termine sus lecturas cada semana. Póngase una meta, digamos, estudiar 30 minutos al día. Algunos prefieren estudiar un fin de semana y estudiar 5, 6, 7 horas. La mayoría de nosotros no nos es posible ese método. Tampoco creo que sea el mejor, sino la mejor manera es tomar un tiempo cada día y estar seguro que usted termine las lecturas para esa semana, que no se vaya a atrasar. Segundo, elimine algo en su vida. O sea, hay un dicho, la vida se vive por eliminación, no adición. O sea, la idea aquí es que si ya nuestro plato está lleno y usted ahora le ha añadido a este seminario de 2 años, algo va a sufrir. Así que a veces cuando decimos sí a algo, tenemos que decirle no a otra cosa. Usted tiene que orar y ver cómo usted ajusta su tiempo y su calendario. 3, revise lo leído. Aquí está mal, debe ser 3 ahí. Revise lo leído. Es tan importante revisar lo que ya usted estudió el día anterior. Usted probablemente marca, le pone una estrellita, le hace algo a la página, ¿verdad? Regrese, lea simplemente lo que usted leyó ayer en el libro, me estoy refiriendo, y siga entonces a la próxima lectura que usted tiene para esa semana. Después ponga un símbolo, asterisco o resalte en amarillo alguna parte a la cual quiere regresar para más reflexión o estudio. Una de las cosas que le va a pasar a usted, porque me pasa a mí, es que muchas veces estamos estudiando un tópico y nos gusta tanto que queremos indagar más. Buscamos los versículos, queremos buscar un comentario, buscar allí, allá, y se va el tiempo y usted no llega a terminar la lectura para esa semana. Yo le diría que termine la lectura de esa semana y después, si tiene tiempo, regrese a aquellas partes que usted quisiera indagar e investigar un poco más. Siempre uno puede regresar a estos libros. Estos libros van a ser como libros de referencia que le van a ayudar dependiendo de lo que usted está estudiando. Haga preguntas de lo que lee. Esto es tan importante. En un cuaderno responda a estas preguntas. ¿Está de acuerdo con el comentario? ¿Estoy de acuerdo con lo que dice el autor? ¿Qué aprendí nuevo? ¿Qué me desafía? ¿Qué explicación diferente le daría yo a lo que está diciendo aquí este autor? ¿Cómo defiende esta nueva manera de explicar un pasaje, una doctrina o un concepto? O sea, si usted está leyendo algo y usted no está de acuerdo, use la capacidad de raciocinio, la lógica, la crítica, y entonces aporte usted a una manera diferente de lo que se está explicando en el libro. Eso le ayuda. Es la manera que el cerebro puede entonces digerir nueva información. Entonces, haga preguntas a lo que usted está leyendo. No simplemente lea y diga, oh, ya terminé las 30 páginas. No, lea lentamente, de manera despacio, reflejando en lo que usted está leyendo. Analice un poco. Estas son disciplinas que tenemos que cultivar. Todos tenemos que cultivar estas disciplinas. Para algunos es más fácil que para otros, pero es importante que lo hagamos. Revise antes de continuar. Tome los primeros 5 minutos para revisar lo que ha estudiado. Resista la tentación de continuar sin primero revisar. Próximo, trate de aplicar. O sea, Señor, ¿qué hay aquí que es nuevo para mí? ¿Qué debo aplicar a mi vida hoy? ¿Qué no estoy haciendo? Memoriza un texto bíblico si tiene el tiempo y le gustaría hacerlo. Anote un concepto que le gustaría indagar más. Y por último, muy importante, comparta con otros lo aprendido. ¿Con quién puedo compartir lo aprendido? A lo mejor la única persona que usted tiene es con su esposo o su esposa, o tiene un hijo, o una clase de escuela dominical, un grupo, o en la prédica, a lo mejor lo que usted está estudiando va con una predicación, o usted va a usar lo que está aprendiendo como base para una serie de sermones los domingos de la mañana. Pero comparta lo que usted está aprendiendo. A lo mejor está discipulando a una persona, comparta con ellos lo que está aprendiendo.
Vamos entonces a la página 23, en español la página 25, y es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta es una pregunta que muchas veces surge. ¿Cómo nosotros, como los creyentes de la nueva dispensación de la gracia, viviendo en tiempos del Nuevo Testamento, cómo leemos, cómo debemos leer el Antiguo Testamento? ¿Cómo se aplica? ¿Qué relación tiene a nosotros? ¿Y cómo se relacionan entre ellos mismos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Entonces el libro, ahí en la página 23, sobre el término Antiguo Testamento, dice: el término Antiguo Testamento o Viejo Pacto se refiere principalmente al pacto mosaico hecho por Dios con el pueblo de Israel cuando éste estuvo en el monte Sinaí. Eso se lee en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Después de su salida o éxodo de Egipto y antes de cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. O sea, el pacto mosaico o la ley, el Antiguo Testamento en sí tiene que abarca esta ley mosaica y cómo Dios invitó a los hebreos que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto a tener una relación con Él. Y en esa relación de fe y de obediencia, ellos entonces podían disfrutar la bendición de Dios, como Dios le dice en Deuteronomio 28, 29 y 30. Escojan entre la vida y la muerte, ¿verdad? Si escogen la muerte, estas son las consecuencias. Si escogen la vida, estas son las consecuencias. Y ahí Deuteronomio 28, 29 y 30 habla acerca de esta realidad. El haber quebrantado el viejo pacto fue lo que precipitó la caída de Israel en poder de Asiria en el año 722 a.C. y la caída de Judá en poder de Babilonia en el año 586 a.C. O sea, todo lo que Dios fue advirtiendo al pueblo desde que se le dio la ley y a través de los años que siguieron después hasta lo que llegaron el tiempo de los profetas, era un llamado a prestar atención, que la bendición de seguir en la tierra era símbolo del lugar de bendición, dependía en su obediencia a la ley. Lo que sucede es que muchos de ellos eran duros de servir porque su corazón no habían sido circuncidados, no habían conocido a Dios, no habían tenido una relación, estaban básicamente siguiendo los pasos exteriores, pero sin una realidad interior, ¿verdad? Estaban haciendo los holocaustos, aunque a la misma vez estaban entonces adorando a otros dioses. Sus corazones, para muchos de ellos, no habían sido transformados. Pero si habían llegado a la fe, como Abraham, que es el padre de la fe, y sus corazones habían sido transformados, entonces ellos iban a seguir los estatutos y los mandatos de la ley. No lo hicieron, y aunque Dios envió profetas, ellos rechazaron esa voz y por ende fueron entonces llevados en cautiverio en el exilio de Asiria en el año 722 y después a Babilonia en el año 586. El término Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, enfoca la referencia que Cristo hace en el Evangelio al nuevo pacto en su sangre. O sea, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad por medio de la sangre que fue derramada del Hijo de Dios. Aunque sea práctico usar los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es mejor pensar siempre en la Biblia como un todo unificado que contiene la absolutamente divina, progresiva y redentora revelación de Dios en dos etapas sucesivas. O sea, nos ayuda a entender cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero es una revelación de Dios. Y la Biblia es una totalidad del mensaje de Dios para su pueblo. Hebreos 1 del 1 al 3 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando estudiemos ahí en el Nuevo Testamento vamos a analizar la gramática de ese verbo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas,
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un pasaje con tanto contenido, tanta sustancia, y lo estudiaremos cuando lleguemos al libro de Hebreos. La relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, dice Carver, sin el Antiguo, o sea, sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nunca hubiese podido existir. O sea, la existencia del Antiguo Testamento demanda un nuevo pacto, una nueva revelación. Hay mucho en el Antiguo Testamento que habla acerca de la venida del Mesías que nunca se cumplió cuando llegamos al final profeta Malaquías. O sea, demandaba una nueva revelación, un nuevo pacto. Entonces él dice que sin el Antiguo, el Nuevo Testamento nunca hubiese podido existir. Ambos se complementan y explican entre sí. El Antiguo anticipa el Nuevo y el Nuevo presupone y emplea el Antiguo. Cada uno explica y en parte interpreta al otro. Y esto es algo tan natural y tan simple de observar. Si usted ha estudiado el Nuevo Testamento, usted entiende que se refiere mucho al Antiguo Testamento. Y si usted entiende el Antiguo Testamento y habla del plan de Dios, de la venida de un reino y de todas estas cosas, pero eso no se materializa, algo todavía carece. Entonces, ambos son necesarios para entender el plan de Dios. Dice Robert Gundry, él dice, el título Nuevo Testamento significa nuevo pacto y es un contraste con el Antiguo Testamento o pacto antiguo, bajo el cual Dios perdonó de manera provisional los pecados por virtud de los sacrificios de animales. Esos sacrificios anticiparon, esto es importante, anticiparon el verdadero y adecuado sacrificio de Cristo. O sea, cuando Juan ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. O sea, todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron en anticipación a ese verdadero y adecuado sacrificio de Cristo. Su sacrificio inauguró el nuevo pacto e hizo posible completa remisión de pecados. Ahí en su libro usted ve un contraste entre el viejo pacto y el nuevo pacto. No lo voy a leer todo, pero básicamente voy a comentar un poco. La ley era exterior, la ley en el Nuevo Testamento es interior. O sea, está la ley del amor de Cristo en Gálatas capítulo 5. O sea, la ley era algo exterior que actúa como una examinación, ¿verdad? Que uno se hace médica, a rayo X, que nos dice la condición de nuestro cuerpo, de un órgano de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos dice la situación nuestra de cuánto necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Somos pecadores. En el nuevo pacto tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Nuestro corazón es circuncidado cuando llegamos a la fe en Jesucristo y somos entonces regenerados por el Espíritu de Dios. Dios nos da un corazón de carne, no de piedra. Dios comienza a actuar en nuestra vida y su Espíritu Santo morando en nosotros nos entonces da la capacidad para obedecer la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento la relación con Dios era a través del sacerdote. En el Nuevo Pacto la relación con Dios es personal y directa. O sea, esta es una de las declaraciones de la gran reforma de Lutero y de Calvino y de los gran reformadores del siglo XVI, ¿verdad? Que no es a través de una iglesia, no es a través de un sacerdote, un cura, sino tenemos acceso a la palabra, tenemos acceso a Dios, tenemos acceso a la revelación de la palabra de Dios por medio de nuestra posición en Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la relación con Dios era a través de un sacerdote. En el Nuevo Testamento es algo personal y directo. En el Viejo Pacto, el conocimiento de Dios era a través de los que enseñaban. En el Nuevo Testamento, el conocimiento de Dios es a través del Espíritu y de la palabra que mora en la persona. No que no necesitemos pastores y maestros, pero tenemos el testimonio del Espíritu Santo, como nos dice Romanos 8. Así que usted puede leer ahí esta parte. Miren aquí a donde dice características generales de los pactos de Dios. Primero, realizado entre personas
de desigual poder. O sea, Dios es el que es todopoderoso. Nosotros no contribuimos a ese pacto. Dios es el que hace el pacto con nosotros. Es unilateral, o sea, iniciado y realizado solamente por Dios, incondicional en lo que se refiere a las promesas, irrevocable, no puede cambiarse, no se puede alterar, pero puede aceptarse o rechazarse. El 5 es aceptado, el aceptarlo da origen a una relación. Y número 6, algunas bendiciones están condicionadas a la obediencia. Si seguimos y miramos la diferencia Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, da principio a la revelación de Dios desde el Génesis. Entendemos que es un libro de comienzo y ahí entendemos el origen de muchas cosas. Así que en el Antiguo Testamento da principio a la revelación de Dios. En el Nuevo Testamento se completa la revelación de Dios, como acabamos de leer ahí en Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. En el Antiguo Testamento predice a Cristo como el Mesías. En el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el Mesías. En el Antiguo Testamento requiere fe para la salvación. Muy interesante. En el Nuevo Testamento no cambia. Requiere fe para la salvación. O sea, no hay ninguna condición fuera de la fe para que uno sea salvo. O sea, obediencia a la ley mosaica no es lo que le salvaba a los israelitas. O sea, nadie jamás será salvo por medio de la obediencia. La obediencia no es necesaria para la salvación. Es producto de un cambio en nuestro corazón. Cuando Dios regenera, cuando Dios cambia el corazón por medio de la fe y uno confía en la persona y la obra de Jesucristo y el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, entonces hay una manifestación, digámoslo así, ¿verdad? De la persona de Dios en decisiones cotidianas que tomamos, la manera que vivimos. No que seamos perfectos, pero la salvación no está basada en obediencia. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo jamás pudiéramos obedecer de manera perfecta a la voluntad de Dios. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la idea de Mateo ahí es que nadie es perfecto como Dios lo es. O sea, necesitamos la gracia de Dios. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que la fe es la única condición para la salvación. Aún el arrepentimiento es el fruto de esa nueva vida que tenemos en el Señor, no es la raíz. O sea, nadie es salvo por el arrepentimiento, el cambio en la vida. ¿Por qué? Yo puedo cambiar muchas cosas en mi vida, pero si no confío en Cristo como mi Salvador, entonces estoy confiando en el cambio en mi vida, los cambios que estoy haciendo para mi salvación. O sea, sería una salvación por obras. O sea, la única condición, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para la salvación es la fe. Por eso que Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, las obras son la expresión de una vida regenerada, una vida que es cambiada por el Espíritu de Dios, pero nunca seremos salvos por la cantidad de obras que vamos a hacer después que somos salvos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a obedecer de manera perfecta. Siempre dependemos en la gracia y la misericordia de Dios, pero la fe siempre es la única condición. En el Antiguo Testamento predice el plan profético de Dios. En el Nuevo Testamento presenta el plan profético de Dios. Y así sucesivamente usted puede leer. Entonces el Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo Testamento. No obstante, el Antiguo Testamento proyecta de manera anticipada su cumplimiento y plenitud en el Nuevo Testamento. Entremos entonces en la teología del Antiguo Testamento en la página 26. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Esto es importante cuando entremos en el estudio del Nuevo Testamento, porque cuando lleguemos al Nuevo Testamento, ustedes van a aprender de que junto con libros bíblicos, libros inspirados por Dios, que son los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, había un movimiento paralelo al cristianismo del primer siglo llamado gnosticismo, o algo que se parecía al gnosticismo que se iba
a materializar en el segundo siglo. Y lo interesante ahí era que el Dios que proyectan en esos escritos que existían durante el primer siglo y el segundo siglo de la iglesia, era una presentación o representación de un Dios muy diferente al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, lo que encontramos aquí cuando analizamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, o sea, los 66 libros canónicos que se le llaman al canon o al grupo de libros inspirados, es que estamos hablando del mismo Dios. ¿Okay? Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Malaquías 3:6 leemos, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Eh? Y es la razón por la cual usted y yo tampoco perdemos nuestra salvación. Aunque sé que tenemos estudiantes que me están escuchando, que a lo mejor parte de su doctrina eclesiástica, de su iglesia o de su denominación es que uno puede perder su salvación. Esto lo vamos a estudiar cuando estemos en el libro número 5 y cada uno puede tener su posición y usted puede defender su posición bíblicamente, está bien, pero Jesucristo vive para siempre para interceder por nuestros pecados. O sea, como sumo sacerdote, cuando Él ve el pecado en nosotros, intercede por nosotros. Y es por esa razón que no somos consumidos. Entonces, esa línea, esa lógica continúa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque yo, Jehová, no cambio en la esencia, en mis atributos, no cambio. No que no puedo entonces tomar un patrón diferente dependiendo cómo el pueblo de Dios actúa, como vemos en Jeremías 18. Pero en su esencia dice, yo, Jehová, no cambio. Y por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, revelan que la ira forma parte del carácter de Dios tanto como su amor. ¿Y cómo define usted la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es la respuesta justa y santa de Dios hacia el pecado. La ira de Dios es cuando Dios responde al pecado de la humanidad porque Él es un Dios santo y un Dios justo. Y el uso de la palabra ira, casi el 100% de las veces que aparece la palabra ira en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con un juicio temporal. O sea, un juicio que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, aquí en nuestra existencia humana, no tiene que ver con el futuro en el infierno, sino es como Dios en el tiempo, en el espacio, demuestra, manifiesta su ira o su respuesta hacia el pecado en la humanidad. Entonces, la profecía sobre Nínive, en el libro de la visión de Nahum, de Elcos, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. O sea, aquí habla de la ira de Dios. Dios entonces responde al pecado de la humanidad. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y interesante, ese verbo está en el tiempo presente. O sea, la ira de Dios se está revelando ahora, continuamente, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahí Pablo va después a explicar cómo esa ira se manifiesta en la humanidad. Eso lo estudiaremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento y estudiaremos el libro de Romanos. La naturaleza básica humana apartada de Dios es la misma. O sea, estamos comparando el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ahí en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Efesios 2 dice lo mismo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, personas que no conocen
a Jesús, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La salvación por gracia mediante la fe siempre ha sido el único medio para estar bien con Dios. Esto ya lo hemos expresado. Dice acerca de Abraham: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, fue justificado por su fe. Ahora, sé si están pensando un poco, y acabamos de leer, ¿verdad?, y estudiar Santiago capítulo 2 cuando hicimos el volumen 1, y volveremos a estudiar Santiago capítulo 2 cuando entremos en el volumen número 3 sobre el Nuevo Testamento, porque hay diferentes clases de justificación, pero en términos de ser justificado delante de Dios, no fue por sus obras, sino simplemente por creer la palabra de Dios. O sea, el principio de la fe es la única condición para que uno sea justificado delante de Dios. Nuestras obras nos justifican delante de las personas cuando activamos nuestra fe, cuando nuestra fe no es inútil, sino genera fruto. Esto lo estudiaremos de nuevo cuando vayamos al libro de Santiago en el futuro. Romanos 4, 22, 24, el propósito de Pablo en usar a Abraham y David, estos dos personajes en el libro de Romanos capítulo 4, es para comunicar esa verdad doctrinal, que la única condición para que uno esté bien con Dios o justificado es la fe. Pero por eso es que dice aquí en Romanos 4, por lo cual también, hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Recuerde, leyendo de nuevo del libro, que la revelación progresiva que Dios hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento fue parcial e incompleta, en tanto que la revelación que Dios hace de sí mismo en Cristo en el Nuevo Testamento es perfecta y completa. Tema del Antiguo Testamento, página 27. Estos son temas que se van a estudiar a través del estudio del Antiguo Testamento: la revelación de Dios, Dios como gobernador, la redención de Dios, la restauración de Dios y la relación que Dios quiere tener con sus hijos y con la humanidad. En términos de resumen del Antiguo Testamento, el libro dice que el Antiguo Testamento es la revelación que Dios hizo de sí mismo como el soberano, creador y gobernador que sostiene el universo. Él escogió a Israel como su pueblo del pacto a través del cual iba a completar su plan de redención por medio del Mesías. E hizo todo con el propósito de traer la restauración de la relación o la comunión entre Dios y el hombre, la cual había sido rota por causa del pecado. Cuando estudiemos cada libro de la Biblia, y déjeme decir algo sobre el estudio, va a ser imposible estudiar detalladamente cada uno de los libros del Antiguo Testamento. No tenemos el tiempo para pasar un mes o 2 meses con Génesis, un mes o 2 meses con Éxodo. Así que yo voy a ser muy selectivo en los libros que voy a tomar más tiempo para indagar y estudiar. Lo vamos a hacer con Génesis porque es el primer libro del Antiguo Testamento y es fundamental a toda la revelación, no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Así que cuando empecemos con el libro de Génesis, vamos a tomar ciertas clases solamente con el libro de Génesis. Pero usualmente voy a comentar algo, unos puntos solamente selectivos de cada libro y después continuar hasta que vayamos a un libro en particular y vamos a extendernos un poco con ese libro. Pero para cada uno de los libros, este es el patrón de estudio que usted va a leer en su libro de estudio. Primero, referencia a la introducción y bosquejo de la Biblia de estudio en la nueva versión internacional o a su Biblia de estudio. O sea, aquí lo que se refiere a esto es que este currículo está basado en la Biblia de estudio nueva versión internacional. Es una versión buena, no es la única. Debemos usar la Reina Valera, la Biblia de las Américas y, como dije en el volumen 1, uno de los principios para la interpretación correcta
de pasajes bíblicos que estamos estudiando es comparar las diferentes traducciones. Usted está perdiendo un gran beneficio si lo único que usted hace es leer la Reina Valera. Recuerden que la Reina Valera ha sido revisada muchas veces desde su comienzo y que en tiempos modernos hay una revisión del año 60, el año 77, el año 95 y sigue siendo revisada. Tenemos la Reina Valera actualizada y ya hablaremos mucho más acerca del porqué de esto cuando estudiemos el Nuevo Testamento, porque es necesario las diferentes traducciones. Hice un comentario al respecto la última semana, pero la nueva versión internacional es una buena Biblia, una buena Biblia de estudio. Si usted la tiene, siempre al principio va a haber como un comentario sobre cada libro de la Biblia. A eso es lo que se refiere aquí, el punto número 1. Si usted tiene la Biblia de Ryrie, o si usted tiene la Biblia de estudio de MacArthur, cualquier Biblia de estudio va a tener una introducción a cada libro de la Biblia. A eso se refiere aquí, que usted debe de leer esas páginas en su Biblia de estudio antes de comenzar el estudio aquí del libro que se le está dando, el volumen número 2. Segundo, a cada libro se le va a dar la estructura y divisiones bíblicas. 3, va a haber una tabla del libro, o sea, cómo podemos dividir las diferentes secciones y divisiones de la Biblia. Resumen del contenido, solamente un resumen, es imposible el tamañito de estos volúmenes poder extenderse de manera exegética y lo demás. No, eso es lo que hago yo. Yo voy a traer ciertos pasajes y vamos a mirar de manera exegética y teológica y vamos a amplificar y vamos a ampliar el estudio de algunos de los libros del Antiguo Testamento. Va a leer para cada libro el tema, el propósito y el mensaje para aplicar. Después los capítulos claves, pasajes claves, principales enseñanzas, selección de otras partes de la escritura que están relacionadas y rasgos, características de cada libro. O sea, estos 10 pasos se le van a aplicar a cada uno de los libros. Así que yo voy a añadir información, por eso que siempre le pido, perdón, que tengan su cuaderno para que ustedes puedan entonces escribir algunos de los comentarios que estamos dando, explicaciones y lo demás. Entonces, bajo la A, los 5 libros de la ley, introducción al Pentateuco. El libro dice que los 5 primeros libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco, 5 libros, o sea, el libro de los 5 volúmenes, penta, griego para 5, y libro, 5 libros. También se conoce como la ley o Torah, o la instrucción. La palabra Torah o Torah significa instrucción. El Pentateuco constituye la constitución teológica de la nación de Israel, o sea, el pueblo judío, y contiene también las verdades fundamentales reveladas por Dios sobre las cuales descansa el cristianismo. El periodo que cubre el Pentateuco va desde la creación hasta los preparativos para entrar en la tierra prometida, o sea, Josué. Y los saduceos del Nuevo Testamento solamente aceptaban como escritura únicamente el Pentateuco. Ya estudiaremos más sobre los saduceos cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Dice Moisés Siegel en su libro sobre el Pentateuco que el verdadero tema del Pentateuco es la selección de Israel de las naciones y su consagración al servicio de Dios y sus leyes en una tierra divinamente designada. El acontecimiento central en el desarrollo de este tema es el pacto divino con Abraham y la promesa del pacto de convertir a sus descendientes en el pueblo de Dios y darle la tierra de Canaán como una herencia eterna. Entonces, varios usos de la palabra ley, esa es la palabra hebrea para ley. El uso del término ley en las escrituras, a veces cuando usted lee la palabra ley se refiere específicamente a la Torá o el Pentateuco, ¿ok? Se refiere a los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros. A veces se refiere a la ley mosaica. Desde Éxodo 19 se describe el Levítico, el número 10, y se aplica a Israel a través de su existencia. Y a veces la palabra ley, cuando usted la lee, es como una regla o un principio. ¿Okay? Entonces,
Dependiendo del contexto, el significado de la palabra o el término ley va a tener una de tres diferentes ideas. La teología del Pentateuco. En el Pentateuco se nos introduce primeramente a Dios mismo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. A los comienzos del mundo y del hombre. Conceptos teológicos básicos tales como el pecado, la salvación, la santificación, cómo tener una correcta relación con Dios, el propósito redentor de Dios y la provisión de Dios del Mesías o el Salvador que salvaría al mundo. O sea, todos esos son conceptos teológicos que encontramos en el Pentateuco. Muy importante, ¿verdad? O sea, en el Antiguo Testamento se comienza a manifestar doctrinas que se van a estudiar por todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Por eso que Génesis y estos otros 4 libros del Pentateuco son importantes como estudiosos de la palabra de Dios. Cuando miramos el Pentateuco o el Código de la Nación Judía, encontramos que entonces está primeramente el libro de Génesis, es el libro de los comienzos. Y ahí estudiamos acerca de la elección de la nación judía. Después, cuando llegamos al libro de Éxodo, encontramos el milagro de la liberación o la redención de la nación judía. Cuando llegamos al libro de Levítico, tan importante porque es un libro que enseña a los hebreos que acaban de salir de su esclavitud, no solamente quién es Dios, pero cómo adorar a Dios. Entonces, ahí habla del sacerdocio, de los sacrificios, y se concentra en la adoración, la santificación de la nación de judía. El Números es acerca de la desobediencia que vemos ahí en el pueblo, que desobedecieron la palabra de Dios y por consecuencia tuvieron que entonces caminar 40 años en el desierto. Entonces ahí encontramos disciplina y la dirección de la nación de judía. Y después tenemos en Deuteronomio las promesas, la instrucción dada por segunda vez a este pueblo antes que entran entonces a la tierra prometida bajo Josué, ahí como leemos en el libro de Josué. O sea, la enseñanza de la nación judía. Moses y Gao dicen que el verdadero tema del Pentateuco es la selección de Israel de las naciones y su consagración al servicio de Dios y sus leyes en una tierra divinamente designada. El acontecimiento central en el desarrollo de este tema es el pacto divino con Abraham y su promesa de convertir a su descendencia en el pueblo de Dios y darle la tierra de Canaán como herencia eterna. ¿Conocen esta palabra? Bueno, a menos que hayan estudiado hebreo, no la pueden leer, ¿verdad? O a lo mejor pueden notar, porque están familiarizados con esta clase de idioma, lo han visto en algunos lugares, que es una palabra hebreo o hebrea. Entonces, el Antiguo Testamento fue mayormente escrito en hebreo. Entonces, como vamos a hacer con el griego del Nuevo Testamento, ahora para el Antiguo Testamento, solamente le voy a dar un ejemplo de las letras, el alfabeto hebreo y cómo se pronuncia. Y le invito que disfruten de este ejercicio. Ahora, el hebreo es lo que se llama un idioma semético. Entonces, el hebreo es un idioma semético cuyos grupos de lenguas se establecieron en Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa la tierra entre las dos aguas o los dos ríos, hablando del río Éufrates y Tigres, y otras partes del creciente fértil. Entonces, estos idiomas seméticos vienen de una área llamada el creciente fértil. ¿Por qué se llama el creciente fértil? Porque se encuentra en esta área aquí, que era un lugar de mucha producción agricultural y muy diferente a las otras tierras áridas que se encontraban en otras partes. Pero aquí, en esta área aquí, era conocido como el creciente fértil, donde era increíble la producción de alimentación. ¿Okay? Entonces, las ramas más importantes fueron acadio, que incluía también el asirio, el cananeo, del que se derivó el hebreo y el arameo con el árabe y el etíope. O sea, estos son los idiomas semíticos que salieron de esa área ahí
de la creciente fértil. Entonces, el alfabeto hebreo. Y solamente usted puede escribir la letra, la puede pronunciar conmigo. Es solamente un ejercicio para introducir el idioma en el cual fue escrito la mayoría del Antiguo Testamento, aunque no vamos a aprender hebreo aquí. Entonces, aquí estas son las diferentes, son 22 letras en el alfabeto hebreo. Hay una que se puede pronunciar de dos maneras diferentes y entonces sería entonces 23 en total, pero en sí son 22 letras en el alfabeto hebreo. Entonces vamos a ir una a la vez y recuerden que el hebreo se va a leer de derecha a izquierda comenzando arriba. Entonces vamos primeramente con la primera letra que es Aleph. Aleph y parecen dos como esta letra no se pronuncia, ¿verdad? Pero se ve como un torito, ¿verdad? Pudiéramos imaginarnos un toro ahí, pero es Aleph, Aleph. Y aunque se conoce y se usa, no se pronuncia, es silenciosa. Bet, como Betel, casa de Dios. Esta es la B, Bet, Bet. Gimel, Gimel. La D de David se escribe con esta palabra, con esta letra, Dalet, Dalet. Hey, hey. Vav, la V. Zion, la Z. Hey. Fíjense qué interesante estas dos. Esta nos confunde cuando estamos estudiando el hebreo, porque es muy similar la hey y la G. Y la diferencia es que se cierra la letra. Después tenemos la tet, es la T. La yod, que también puede ser una línea pequeña y se pronuncia como lluvia, yod. La K, kaf, kaf. Lamed, que es la L, lamed, lamed. La M, la mem. La N, la nun. La S, la samek. Ayin, que tampoco se pronuncia, es silenciosa, igual que la Aleph, que es la primera letra. La P, que es la P. La Sadi, un poco de sonido S ahí. La Kof, la Reish, R. Y esta es la interesante que se puede pronunciar de diferentes maneras, la Shin. Y si tiene punto en la parte izquierda es sonido S. Si aparece en la parte derecha es Sh. Y la Tav, la Tav. Así que miremos esta palabra de nuevo. ¿Qué será la palabra esta? Bueno, vamos a mirar una letra a la vez. Recuerden que vamos a mirar de la derecha a la izquierda. La primera es la sh, la sin, la shin, pero tiene sonido de sh como shiva, shiva, ese sonido ahí. Parece una T pequeña, es la kametz, es un vocal, y el sonido es de A, como en dame. O tenemos sha, sha, tenemos ese sonido hasta ahora. Después tenemos la lamed, que es la L, sonido de L como en lámpara. O sea, tenemos shal, shal, la shin, la kametz y la lamed, shal. Recuerda que estamos ya yendo de la derecha hacia la izquierda. Después tenemos un vocal, que se llama el holem vav. Es un vocal sonido O como en olvida. O sea, tenemos entonces hasta ahora shal, shal. Y tenemos al final la mema, la M de mártir, la M de mártir. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la palabra shalom y la palabra shalom significa paz. Entonces, una vez que usted sabe, porque me pasó a mí cuando yo miraba este lenguaje, muy diferente al griego, que me fue mucho más fácil que el hebreo. ¿Pero por qué? Porque no sabemos que cada símbolo tiene una pronunciación fonética. Una vez que conocemos los consonantes y conocemos los vocales, y no es fácil porque tenemos que memorizar, ya entendemos que estamos mirando ahí desde la derecha a la izquierda el sonido de shalom, shalom. Entonces ya nos es más fácil leer. Claro, la lectura es una cosa, la gramática es otra. Y es un idioma bastante complicado. Para mí, por lo menos, el griego me fue mucho más fácil. Otra observación. ¿Han leído este versículo, Mateo 5:18? Cuando dice el Señor, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todos se hayan cumplido.
¿Se han preguntado a qué se está refiriendo Mateo aquí cuando reporta lo que dice Jesús, que ni una jota ni una tilde pasará? Bueno, la J es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo y la tilde es una parte, un aspecto de una letra bien pequeña. Y lo que el Señor está diciendo es que Él va a cumplir con su palabra, con su ley, con sus enseñanzas. Así que ni una J ni una tilde pasará de la ley. Entonces tenemos la Yod, que a veces se escribe como una línea pequeña, como aquí en esta palabra, que es Mitzrayim. Mitzrayim. Y Mitzrayim es la palabra para Egipto en hebreo. Pero aquí vemos esa J. El Señor dice, ni una J va a pasar de mi ley, ni la letra más pequeña antes que yo cumpla lo que yo he dicho. ¿Y qué es la tilde? Bueno, vamos a usar la letra D o Dalet. Dalet. Esta es la letra D. ¿Y qué es la tilde? La tilde es cualquier parte de una letra que se sale un poquitico, como aquí. Esa sección ahí, a la derecha de la línea, esa parte tan pequeña de la letra hebrea es la tilde, se le llama una tilde. O sea, el Señor dice, ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todos se hayan cumplido. Y aquí en Dalet vemos entonces una palabra que usted conoce, la D y la D al final. ¿Y qué es lo que tenemos en el medio? Bueno, tenemos una A y entonces tenemos una I. Tenemos la palabra para David, el rey David. Ahí se escribe David. Una vez que usted conoce cómo se pronuncia las letras, entonces usted va a conocer. Cuando miramos la palabra Torah, viene de estas letras, Torah. Y la palabra está compuesta de Tav, sonido T, Vav, que es un vocal, sonido O, la Reish, que es el sonido R, y el Hey, que cuando aparece al final, aunque hay un sonido como un soplo, la Hey, Hey, al final es silenciosa. O sea, tenemos Torah, Torah. ¿Y por qué Torah? Porque al final se enfatiza la parte final de las palabras hebreas y aparece un vocal ahí después de Resh. Así que usted no tiene que memorizar nada de esto, solamente le quería dar un ejemplo del alfabeto hebreo porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La semana que viene vamos entonces a estudiar y vamos a empezar con el libro de Génesis y vamos a tomar 2 semanas para estudiar Génesis y después vamos a estudiar Éxodo y Levítico y Número y después entraremos en otros libros. Pero la palabra Génesis, solamente para introducir, es una palabra griega que significa origen o comienzo. O sea, Génesis es el libro de comienzos. En Génesis se responde por lo menos 3 preguntas fundamentales. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Y cómo puede el hombre pecador tener una relación con Dios? El Génesis es un tremendo, precioso libro de la Escritura que habla no solamente de la creación de Dios, del universo, de la nada, ex nihilo, es una frase en el latín, le vamos a enseñar lo que significa la semana que viene. Habla acerca de cómo Dios entonces, a través de un hombre, después que creó los cielos y la tierra y esa historia primitiva, entonces llama a un hombre llamado Abraham y a través de él y su familia, Dios entonces se prepara para levantar a un pueblo, cuyo pueblo vamos a estudiar entonces después en el libro de Éxodo. Así que le doy como tarea no solamente las palabras ahí o las páginas para la primera semana, pero en anticipación de nuestro primer estudio la próxima semana, que usted lea el libro de Génesis capítulo 1 varias veces. Solamente Génesis capítulo 1, si quiere leer capítulo 2 y 3 lo puede, pero nos vamos a concentrar con Génesis capítulo 1. Así que de nuevo, estas son las páginas. Si ya tiene su libro, usted la puede leer. Páginas del 8 al 30 sería para la semana que viene. Vamos a orar y con esto terminamos el estudio de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre mío, por lo que hemos aprendido acerca del Antiguo Testamento y de la relación con el Nuevo Testamento. Señor, pedimos que tú nos bendigas al entrar en este estudio del libro de Génesis la próxima semana y al estudiar los 39 libros de la